Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de difusión en sólidos. Difusión es el movimiento de moléculas de una sustancia de una posición de mayor concentración de moléculas a una posición de menor concentración de las mismas. Esto sucede en el sólido, líquido y el gas. El tratamiento más sencillo es en gases, pero también se da en líquidos y en sólidos. Por ejemplo, aquí se muestra una difusión de moléculas en una célula, en dos partes de una célula, en la intracelular y la extracelular, por dentro de la célula y fuera de la célula. Y esta es la capa de proteínas, ¿no? Este, lipídica. Bueno, entonces, como hay mayor de concentración de moléculas acá, porque concentración se refiere a cantidad de moléculas en esta área, digamos, o en este volumen. Entonces, como hay más moléculas aquí y hay menos moléculas acá, entonces las moléculas por inercia, por naturaleza, van a tender a viajar al sitio donde hay menor concentración, de tal manera que haya una igualdad de concentración en ambos lados. Tienden a viajar al sitio de menor concentración. Para sólidos, vamos a ver cómo es este proceso. En general, este proceso de difusión está dado por la ley de Fick. Tanto en gases también se cumple la ley de Fick. Y bueno, más bien en gases es donde se ve primero y vemos que también se cumple para los sólidos. Esto de la diferencia de concentración gradiente de concentración de átomos de impureza o también sitios vacantes. Ya vemos, ¿no? Que en la red cristalina, en el caso de los sólidos, es una red de cristales, ¿no? Y en ocasiones hay vacantes, hay sitios vacíos. Entonces vamos a hacer el tratamiento con átomos de impureza, pero también se aplica a los sitios donde hay vacantes. Es un tratamiento similar. Ese es idéntico. Entonces vamos a hacer el de átomos de impureza. Habrá un flujo de estos a través del sólido, la cual es descrita por la ley de Fick. Esta es la ley de Fick. El, la concentración por unidad el flujo de estos átomos, el flujo que es el número de átomos por unidad de área, está dado, está dado por esa ecuación. Bueno, por unidad de tiempo. Pues el flujo es el número de átomos de impurezas que cruzan por unidad de área por unidad de tiempo. Ahí está. Entonces eso es JN. Es el flujo de estos átomos de impureza. Es decir, que tenemos una red cristalina. A ver, lo voy a dibujar acá. Digamos, tenemos un cristal, ¿no? Ahí está. Un cristal con ciertos átomos, ¿no? En esta red cristalina. Pero hay átomos de impurezas, de otra sustancia. Digamos, acá, en este plano, la cara trasera, hay otros átomos de otro tipo. Los voy a rellenar. Son de otro tipo, de otra sustancia. Y hay otra concentración de átomos en la cara de enfrente, la posterior. Si lo logran ver, es la posterior. Entonces, como hay mayor concentración en la trasera, van a viajar los átomos hacia la cara posterior. Ahí está, vamos a hacer ese tratamiento, un tratamiento lineal de una sola dimensión, movimiento en una sola dimensión. Vamos a ver, entonces, ese movimiento va a estar dado por la ley de Fick, es menos una constante de difusión de multiplicado por el gradiente de la concentración. En la mayoría de las ocasiones vemos que el movimiento o el fenómeno así se comporta, se dirige hacia donde disminuye la concentración, como el campo eléctrico que se dirige en dirección hacia donde disminuye el potencial o hacia donde disminuye con respecto al tiempo el potencial magnético. Bueno, ese es otro tema, pero sí vemos constantemente este tipo de, este, de ecuación matemática, menos el gradiente de una función.
en este caso de la concentración M. D es una constante de difusión, que es igual dado por un valor inicial de cero multiplicado por la exponencial de menos una exponencial de decaimiento. Es la energía de activación. E es la energía de activación, es decir, la energía necesaria para vencer la atracción de los átomos vecinos. Eso es E, la energía necesaria para vencer la atracción de los átomos vecinos. K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura, porque a menor temperatura este flujo es menor y a mayor temperatura este gradiente, este flujo es mayor. Bueno, el movimiento de estos átomos es mayor a temperaturas mayores. Bueno, entonces vamos a ver. Dice para un sólido, la probabilidad de que un átomo tenga la suficiente energía térmica para vencer la energía de atracción de sus vecinos ahí está, esa es la probabilidad de que lo pueda vencer. B es la frecuencia de vibración del átomo de la red cristalina por la misma exponencial que había descrito. Bueno, y aquí es el ejemplo que había hecho, digamos, con las caras del cuadrado. Digamos que tenemos dos planos paralelos. Estos dos planos son paralelos. Tenemos una concentración de átomos de impureza de ambos lados de los planos. Bueno, entonces conforme nos avanzamos de un plano a otro, la concentración de átomos de impureza cambian. Ahí está, precisamente por el flujo, ¿no? Por el flujo que estamos diciendo. El nivel de átomos de concentración, o la concentración más bien de átomos de impureza, cambia conforme avanzamos linealmente. Vamos a hacer el tratamiento lineal en una sola dimensión, digamos X. La separación de estos planos es A, que es la lattice constant, de la red cristalina. Y, es decir, la forma A es, digamos, cada cuánto se repite en mi red cristalina, ¿no? Los átomos. El cristal, cada cuánto se repite. Eso es A. Bueno, entonces, la concentración en este plano de átomos de impureza es S. Y la concentración de átomos de impureza del otro plano, del siguiente, es A por la diferencial de la concentración con respecto de X. Es decir, es una razón. Estoy multiplicando, le estoy aumentando cuántos se concentran, cuántos átomos se concentran en este, digamos, rectángulo. Pues cuánto aumenta de concentración, pues es el cuánto avanzó A entre dx por qué cuántos átomos van aumentando por cada diferencial. DS es cada cuánto, es la diferencial de concentración. Digamos que DS en este caso es 1 para la figura, DS para esta posición es 2 y DS para esta posición es 3. Digo, es un ejemplo, obviamente no es así, pero es nada más un ejemplo. Entonces, y A de X es A dividido entre DX, es la razón, es el pedazo. Digamos que para este pedazo, digamos, este A entre dx sería este pedazo. ¿Cuánto es? 1. Y así sucesivamente, así me voy yendo. Como conforme me avance en la distancia, cambia mi concentración. Por eso está representado por esta diferencial. Diferencial de la concentración con respecto de x. Entonces, el número de átomos de impureza que están ahí, el número de átomos, esa es la concentración y n es el número de átomos de impureza, número n, ¿no? Bueno, entonces es igual a menos la probabilidad de que, como habíamos dicho, ¿no? De que venza, ¿no? De que pase esa barrera, de que la venza, multiplicado por A, precisamente porque para viajar necesitan vencer la atracción de sus vecinos, precisamente. Por A, la longitud que va a recorrer, por cómo va cambiando esta concentración. El gradiente es negativo porque vimos, ¿no? Que el movimiento es hacia donde disminuye, ¿no? Este movimiento va a ser de aquí hasta acá. Entonces, si esa es la concentración de átomos de impureza, la concentración total en este arreglo de dos planos es igual a la concentración total M, que ya había dicho acá, la concentración de los átomos de impureza M, acá, multiplicado por A. Pues sí, es la concentración de M por A. Me está dando toda la concentración aquí de átomos de impureza. Sustituyo S aquí en la diferencial. A es constante, sale de la derivada
y derivo nada más la concentración con respecto a la posición. ¿Cómo va cambiando mi concentración de átomos de impureza conforme avanzo en X? Ahí está. Y esto es aproximado, no es igual, sino aproximado. Así que el flujo de átomos de impureza, el movimiento, está dado por esta ecuación, menos la probabilidad A cuadrada por la diferencial. ¿Cómo cambia mi concentración? Conforme avanza X. Sustituyendo la fórmula de probabilidad, es decir, esta fórmula acá, entonces obtenemos esto. Ahí está. El flujo de estos átomos de impureza es menos la frecuencia vibracional de los átomos, bueno, del átomo, por A cuadrada, porque hay dos A's. Bueno, bueno, ya lo habíamos sacado, ¿no? La A cuadrada, por la exponencial que viene siendo de la P, ahí está, de esta P, ahí está, por la derivada, ¿no? Que ya habíamos dicho. Entonces, comparándola con la ley de Fick, ya tenemos la exponencial, no, la ley de Fick, ya tenemos el gradiente. En este caso, el gradiente es de una sola dimensión. Ya sabemos que el gradiente es la diferencial de cada coordenada, y, z, x, y, z. Pero en este caso, nada más estamos tratándolo en una dimensión. Entonces, el gradiente sería nada más la derivada de la concentración con respecto a x, solamente esta, porque estamos haciendo el caso unidimensional. Bueno, y ya, ¿no? Entonces D prácticamente es todo esto, B por A cuadrada por la exponencial. Si lo comparamos con la fórmula, ¿no? Ahí está, D es D0 por la exponencial. Entonces, eso nos indica que D0 es B por A cuadrada. Ahí está. Eso es D0, la D inicial, la condición de frontera. D inicial es B por A cuadrada. Ahí está. Y entonces, así es como está descrito mi flujo de estos átomos de impureza, cómo van viajando de una concentración mayor a una concentración menor. Bueno, como había dicho, esto depende también de la temperatura. A menor temperatura hay menor movimiento y a mayor temperatura mayor movimiento. También en los metales, bueno, de hecho también antes de ir a los metales, también se cumple esto para una concentración de átomos de vacantes. Digamos que en vez de átomos de impureza, hablo de concentración de huecos. ¿Cómo se concentran los huecos? ¿Cuál es mi concentración de los huecos? Hagan de cuenta que no son átomos de impureza, sino que son huecos, son hoyos. Entonces hablo de la concentración de esos hoyos. También puedo hablar, ¿no? El número de huecos por unidad de área o unidad de longitud. Ahí está. Entonces, también puedo hablar de una concentración de huecos. Entonces, es el mismo tratamiento, es el mismo tratamiento. Ahí está. Entonces, bueno, aquí está mi bibliografía de Alonso Fin y de Charles Kittel, sobre todo para el sólido, ¿no? Aquí podemos entender lo que es el fenómeno de difusión en Alonso Fin y ya en Kittel podemos entenderlo para el sólido específicamente, para el sólido. Bueno, y sí, para los metales es un movimiento de átomos del mismo material en el caso de los metales. Se habla más sobre el movimiento de esos átomos del mismo metal a sitios de vacantes, sería en este caso, digamos que son huecos. Entonces, en los metales es del mismo material, del mismo metal, hacia átomos vacantes, ¿no? Hacia sitios huecos. De igual manera, esto depende de la temperatura. Bueno, eso sería todo por hoy y estoy al tanto, ¿no? De cualquier duda o aclaración.